¿Qué tal, amigos comiqueros? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Los cómics son solo para conocedores, esta serie que ya llevamos haciendo mucho tiempo aquí en nuestro canal. En concreto, en este episodio número 15, vamos a hablar sobre los 2 años que ya ha cumplido la biblioteca Marvel de Panini Comics el mes pasado de enero, ya que comenzó a lanzarse en el mes de enero del año 2023. Estamos 2025 y entonces se cumplen 2 años desde que se lanzó esta apuesta de la editorial Panini Comics España. Vamos a comenzar en un momento más con este nuevo capítulo de Los cómics son solo para conocedores. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con este nuevo episodio, este episodio número 15, 2 años de Biblioteca Marvel. Primero, antes de comenzar a explicar la historia de este formato en España y en otros países, primero tenemos que ver qué es el formato Biblioteca Marvel. Bueno, el formato Biblioteca Marvel es el que yo tengo aquí en estos momentos. Como pueden ver, es un tomo encolado en tapa blanda que recopila unos 6 números americanos por tomo. Como podemos ver, tiene barniz a registro en algunas partes del mismo y su papel es poroso, parecido al que usan los Omnigol, solo que un poco más delgado. Por ejemplo, este contiene 6 números de la etapa de Jack Kirby en Thor. Concretamente, recopila Thor del 108 al 113 USA, pero no solo eso, sino que como en la mayoría de ediciones que ya hemos revisado, tiene el índice, los derechos de copyright, los textos explicativos y en la parte final tiene extras como trazos, dibujos originales y más textos informativos que nos ayudarán a entender mejor lo que se nos quiere contar en la obra que está contenida en el tomo. Bueno, ahora sí vamos a contar un poco la historia de este formato de la Biblioteca Marvel, cómo inicia y cómo evoluciona hasta llegar a convertirse en lo que es hoy en día. Bueno, para comenzar la historia de la Biblioteca Marvel, tenemos que remontarnos a la época de Forum, esta editorial antecesora de Panini Comics España, que durante los años 90 y principios de los 2000 se encargó de imprimir los cómics de Marvel en España, tanto grapas como material inédito que en ese momento se estaba lanzando en Estados Unidos por la llamada Casa de las Ideas. Bueno, lo que Forum hacía era mayormente recopilar contenido de los años 90, unos años que para algunos consideran no fueron muy buenos para la editorial Marvel, pero llegó un momento en el que el editor Marco M. Virtutia, el entonces editor en jefe de Comics Forum, de la división de cómics de Planeta de Agostini, que es Comics Forum, decidió fundar la llamada Línea Excelsior, y que consistía en recopilar el material clásico del Marvel de a partir de los 60, 70 y principios de los 80 en distintas colecciones que ayudarían a hacer este material un poco más conocido entre los lectores. Una de las primeras apuestas que se lanzaron fue la denominada colección Orígenes Marvel, como podemos ver aquí, muy parecido a los primeros Marvel Master Wars, que en ese tiempo recién estaban saliendo. Este formato Marvel Master Wars era nuevo en esos años. Y, por ejemplo, podemos ver aquí este tomo que recopila los Cuatro Fantásticos números 1 al 5. Esos tomos eran encolados en tapa blanda y eran muy parecidos al formato que posteriormente se convertiría en la Biblioteca Marvel, solo que con una calidad de impresión un poco más pobre, al igual que sus solapas, ya que no eran de un cartón tan rígido como las ediciones que actualmente nos trae Panini España. Acá podemos ver el Orígenes Marvel del Capitán América. En este caso, este recopila las andanzas en Tales of Suspense, los primeros años cuando el Capitán América regresa de ser congelado en la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos ver que recopila del Tales of Suspense del número 59 al 71. Solo la parte del Capitán América, ya que recordemos esta revista era compartida con Iron Man. También tenemos una edición del Increíble Hulk, como podemos ver aquí,
recopila The Incredible Hulk números del 1 al 5, y este es un dato muy curioso debido a que, como ya todos sabemos, la primera andanza de Hulk en los cómics en los años 60 tuvo 6 números, como ya les mostré en un video de esta edición Marvel Vintage, colección clásica Marvel, pero en las ediciones de Forum y en algunas de Panini que vendrían posteriormente, solo se incluía hasta el número 5, así que eso es algo muy raro, ya que en la primera biblioteca Marvel, que en eso vamos a hablar de un momento más, solo venía hasta el número 5, por lo que ahí hay una especie de dilema sobre qué pasaba con el número 6 en estas ediciones, tanto de Forum como de Panini, aunque más adelante este error se corregiría. También tenemos una edición de Los Vengadores, de Avengers números del 1 al 5. Fueron en total, si no me equivoco, 9 tomos de esta colección, una de los X-Men, de El Sorprendente Hombre Araña y del Poderoso Thor. Estos fueron los tomos que se lanzaron. Además, también una del Invencible Iron Man. Y ya por último, creo, es esta del Doctor Extraño. Doctor Strange. Doctor Extraño es como se le traduce en España. Y estas fueron las primeras publicaciones que hizo la editorial Forum sobre la Marvel clásica, la Marvel que sería fundada en los años 60 y principios de los 70. Estas historias son de la edad de plata del cómic y al día de hoy pueden ser encontradas en el formato Omnigol en los primeros tomos de cada personaje, y donde podemos encontrar los mismos contenidos que traían esas ediciones, solo que como en ese tiempo no habían ediciones tan sofisticadas como las tenemos ahora, como los Omnigol o los Marvel Limited Edition, la única manera de encontrarlos era en ese formato. Además, también en la línea Excelsior se lanzaron otros formatos, pero que no son muy relevantes para nuestra historia, pero igual se los voy a mencionar como menciones honoríficas. Por ejemplo, tenemos el formato Selecciones Marvel. ¿En qué consistía eso? En recuperar historias de ciertos personajes que no eran muy conocidos, algo similar a lo que hace actualmente Marvel Limited Edition o Marvel Limited Edition TPB de Panini Comics de la mano de SD Distribuciones. Y podemos encontrar, por ejemplo, historias de La Cosa, el Marvel Twin One, Howard el Pato, Atrapado en un mundo que no es el suyo, etc. Esas historias igualmente ya han sido recopiladas en Marvel Limited Edition, así que esta es como también una precursora de dicho formato que actualmente se distribuye en el mercado en cartoné. Podemos encontrar las mismas etapas, pero ahora con una mejor calidad de impresión a color y con un papel poroso como se publicaron originalmente en su época. Bueno, también tenemos... aparte, en la línea Excelsior tenemos la colección John Romita Spider-Man, que como su mismo nombre le indica, se encargó de recopilar toda la etapa de John Romita en el personaje del Hombre Araña, todo lo que duró a dibujar este personaje. Eran también tomos en TPB, creo que contenían 2 números americanos por tomo, y recopilaron las andanzas de este artista en la colección del Hombre Araña. Pero hay... dos colecciones de la línea Excelsior que serían las que ahora sí son muy importantes para nuestra historia. La primera sería la denominada Spider-Man Classics. Estos tomos eran tomos a tamaño bolsillo, así de un tamaño así más o menos, que eran con un papel un poco más pobre, muy parecido al papel periódico, el papel original con el que se imprimían estos cómics, con tapas de cartón un poco grueso, que nos recopilaban los primeros números de las etapas más clásicas de los personajes. Eran material repetido de la línea Orígenes Marvel, pero la única diferencia es que ahora venía a color y ahora sí te traía la serie completa, debido a que los tomos de Orígenes Marvel solo había un tomo por cada personaje. O sea, si en ese tomo venían 5 números, solamente íbamos a tener esos 5 números y ya no se iba a continuar como sí lo hicieron años más tarde los Masterworks. Voy a buscar la de Fantastic Four Classics. Aquí está. Esta es la portada del primer número de los Fantastic Four Classic de Forum. También un dato muy interesante que he estado leyendo sobre estas ediciones es que incluso en las portadas originales se ve como Stan Lee y Kirby agregan texto para hacer un poco más dinámica sobre qué es lo que estaba ocurriendo en la escena dibujada, pero aquí esas páginas se enviaban sin la rotulación, sin el texto,
Y al final en la colección Fantastic Four Classics, en algunas posteriores también, se veía un poco raro debido a que faltaban huecos ahí para llenar y entonces se veía un poco más raro la edición, sentía que faltaba algo en la composición de la portada. Y bueno, así fue, la línea Classic no tuvo mucho éxito, no tuvo el éxito que Forum esperaba, y por ello decide cancelarla. Por ejemplo, Fantastic Four termina en donde sería el número 21 americano, donde aparece el verdugo, si no me equivoco. Ese sería el último villano que combatirían los Cuatro Fantásticos, y el Hombre Araña creo terminó antes de finalizar la etapa de Steve Ditko, pero Forum no se rindió con esta línea Excelsior y decidió seguir apostando por este material clásico de la Casa de las Ideas, y es así como en el año 1999 publica la denominada Biblioteca Marvel. Con este primer número de los Cuatro Fantásticos es el que iniciaría toda esta era. Este comenzaría en el número 22 americano, donde terminó el primer volumen de Fantastic Four Classics, pero después sacarían unos 3 volúmenes para recopilar lo que ya se había hecho en esos tomos de Fantastic Four Classic. Esa es la portada del primer número, como pueden ver acá dice 01, para no confundirse con la numeración que ya venían haciendo. Esos tomos eran tacos pequeños, muy parecidos a los de Vértice, actualmente como los libros de bolsillo, que venían en blanco y negro. Supuestamente esto era para dar un poco de nostalgia por los tebeos de Vértice de los años 70, ya que los aficionados que más disfrutaron de estas historias clásicas fueron los de la generación Vértice cuando se comenzaron a publicar los tomos en España. Y es así que Forum continúa publicando más personajes dentro de esta línea Excelsior, Biblioteca Marvel. Tenemos personajes como Hulk, Thor, Capitán América, Los Vengadores de Spider-Man, y después llega Panini y se hace con la licencia en el año 2005 de los derechos para imprimir Marvel en España. Continúa con las bibliotecas ya establecidas por Forum y agrega unas nuevas como por ejemplo la de la segunda Génesis de la Patrulla X, la del Invencible Iron Man o la de Hulk, entre otras. La de Hulk la continúa, Forum solo hizo 2 números de esa biblioteca Marvel, si no me equivoco, y también agrega las de los Eternos, el Motorista Fantasma y el Caballero Luna. Finalmente, como Panini se apostó por lanzar estas historias en un formato más sofisticado, como serían los Omnigol y los Limited Edition, esta línea se canceló y no sería hasta el año 2023 que, para celebrar el centenario del nacimiento de Stan Lee, Panini volvería a apostar por este formato Biblioteca Marvel, pero ahora en unos tomos más actualizados, como ya pueden ver, en un formato comic book tradicional, que contienen alrededor de 6 números americanos cada tomo. Aquí podemos ver más, debido a que las historias de Iron Man solo abarcaban la mitad de la historieta, y por ello las historias al ser cortas pueden incluirse más en un solo tomo. Esos tomos son, como ya les dije, tapa blanda, de cartón blando, y tienen hojas porosas, no reflejan a la luz. Incluso sus rotulaciones y traducciones mejoran en cuanto a los Omnigol, que ya son unas ediciones que tienen nació ya cierto tiempo, que han salido al mercado, pero esas son ediciones muy nuevas y recomendables para todo aquel que quiera iniciar en el universo Marvel. Un dato curioso, antes de finalizar este episodio de los cómics son solo para conocedores, es que aquí en Perú tenemos una contrapartida de este formato, que sería la colección clásica Marvel. Este es un formato un poco más grande, tiene un formato más grande, algo parecido al de los Omnibus, pero en teoría es lo mismo, tiene los mismos contenidos que la Biblioteca Marvel de España, salvo que en algunos tomos se omiten ciertos números, pero en los siguientes de los personajes sí vienen incluidos. No, pero es también una buena alternativa para los que no pueden importar los cómics de España y les gustaría tener esas historias clásicas, y por ello acá en Perú tenemos esta alternativa, que sería la colección clásica Marvel. Y bueno, amigos comiqueros, este ha sido el capítulo del día de hoy. Hemos visto la historia de la BM, la biblioteca Marvel, y no se pierdan el día jueves un nuevo episodio de Los cómics son solo para conocedores, debido a que el día viernes no vamos a poder hacer el capítulo por algunas cuestiones, y es que el día jueves esperen un nuevo capítulo, el episodio número 16 de Los cómics son solo para conocedores. Excelsior.